Primera de Samuel, capítulo 10, vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó y le dijo: ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas, y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá, en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl: yo te ruego me declares qué os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa, y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri. Y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón.
Y respondió Jehová: He aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿Habéis visto al que ha elegido Jehová? ¿Que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡Viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron: ¿Cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Acabamos de leer hasta el versículo 27, todo el capítulo 10. Igual que el capítulo 9, tiene 27 versículos. El anterior y 27 versículos. Aquí vimos ya cómo es nombrado delante de todo el pueblo el rey que ellos habían pedido. No sé si se dieron cuenta de algo curioso en el capítulo de ayer y en el capítulo de hoy, que cuando al profeta le llamaban vidente. Al profeta le llamaban vidente. Y en este caso, las personas guiaban a Saúl, lo estaban guiando a que fuera y hablara con el vidente. Es decir, con Samuel, con el profeta Samuel. Pero curiosamente, las personas, como no tenían contacto con el profeta, sabían que era el profeta de Dios, sabían que era el siervo de Dios, sabían que Dios hablaba a través del profeta Samuel. Pero lo curioso, no lo buscaban, no estaban cerca, no tenían contacto con él. Incluso aquí en este capítulo 10 que leímos hoy, no sé si se dieron cuenta que cuando leímos sobre el tío, el primero que se encontró a Samuel cuando cuando Saúl regresaba a la casa de su padre, el primero que lo encontró fue su tío. Y Samuel ya le había dicho que él iba a ser el rey, pero Saúl no le dijo nada a su tío de lo que el profeta le había dicho. Aún Saúl había profetizado también. Dice que fue contado entre los profetas. Aquí aparece que Dios lo usó poderosamente, o sea, el Espíritu de Dios vino con poder. Ya sabemos que con poder no significa así como en el caso de Sansón. Nosotros nos imaginamos, cuando pensamos en la palabra poder, nos imaginamos que poder es así como las películas. Así como en las películas nos muestran a La Roca, a Dwayne Johnson, nos muestra a una persona llena de músculos y eso es lo que el ser humano piensa, eso es poder. Pero no, espiritualmente el poder de Dios, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? Bueno, pregunto. ¿Alguien sabe cuál es el poder de Dios? Creo que sí, creo que varios acá saben cuál es el poder de Dios. Hago esta pregunta, ¿cuál es el poder de Dios? ¿Qué contestan? La salvación, el Espíritu Santo, la palabra. Efectivamente, efectivamente. Desde una terraza hay una persona muy musculosa. La terraza, pongámosle un edificio de 10 pisos. Supongamos que cerraron todas las persianas, todas las puertas y todas las ventanas de ese edificio. Porque se había oído que iba a llegar un grupo de malhechores, de personas que lo único que querían era matar a todos los que estaban en ese edificio. Y es un grupo organizado, una pandilla de 10 personas. Pero esas 10 personas todos andan armados, todos tienen ametralladoras, rifles, pistolas, así. Pero resulta que en el edificio hay alguien que fue militar. Y esa persona que fue militar tiene una granada. Fue una granada que se robó. Mientras estaba
prestando el servicio, la escondió, se robó esa granada. Por eso que hizo, pues muchas personas recibieron castigo. Pero cuando cerraron todo el edificio, entonces estaban todas las personas alejándose de las puertas del primer piso, subieron todos a la terraza. Pero resulta que en la terraza así había un fisiculturista grande, así musculoso, muy musculoso. Y entonces el militar, que ya era muy viejito, le dijo, le explicó cómo tirar la granada. Le dijo que la tuviera así apretada, que no la soltara porque si no a los 5 segundos explota. Que la tuviera apretada y que le quitara el seguro. Una vez que le quitara el seguro, cuando abra la mano, en 5 segundos explota la granada. Entonces no la suelte, no la suelte. Cuando le quite el seguro, entonces asómese, mire a los malhechores. Mire a los malhechores y suelte la granada. Cuando ellos estén en la puerta, cerca de la puerta, cuando se acerquen todos, suelte la granada. Entonces, ese musculoso pudo hacer eso. Pudo asomarse así, quitó el seguro, mirando cuando ya todos estaban así dándole golpes a la puerta, tratando de abrir la puerta. Cuando vio que ya habían los 10, todos, hasta el que estaba conduciendo el carro, se bajó. Todos quedaron ahí en la puerta así dándole patadas para romper la puerta y él soltó la granada y se escondió. Cuando la granada llegó al suelo, ya llegó y rebotó y ¡pum! Explotó. Porque la granada no explota por impacto, explota por el tiempo. Entonces, vamos a hacer esta misma escena de esta película. Estamos haciendo la escena de una película de acción. Sí. Ese musculoso libró a todas las personas de esos asesinos que iban a entrar a asesinarlos. Entonces, ahora pongamos que había una ancianita. Y la ancianita, ella se ofrece voluntariamente para tirar la granada. Le dicen, bueno, entonces tírala usted. Entonces le explica, el otro ancianito que tenía la granada, le da la granada y le explica lo mismo que le explicó al musculoso. Usted quita el seguro y cuando usted abra la mano, a los 5 segundos va a explotar la granada. La granada no demora 5 segundos en llegar abajo. Entonces cuando llegue abajo va a caer al suelo, va a rebotar y luego sí va a explotar. Y la ancianita, listo. Entonces apriétela, ya. Quítele el seguro, ya. Suelte el seguro. Asómese. ¿Ya ve los 10? No, veo 5. Quédese ahí, quieta así. ¿Ya cuántos ve? Hay 7, hay 7. Ahí se bajaron 3 del carro y vienen para acá. Entonces la ancianita, cuando vio que estaban todos dándole patadas, la ancianita abrió la mano. Y la granada cayó, rebotó, ¡pum! Todos los 10 murieron. Los 10 asesinos psicópatas que estaban de la fe. Nos inventamos una película, una escena de una película para dramatizar que esa granada, sea que la tire una persona llena de músculos, o sea que la tire una ancianita, esa granada, ¿dónde está el poder? No está el poder en cómo la tire, ¡uy! Con la fuerza que la tire. No, peor, si la tira así duro, cuando llega al suelo rebota y por la inclinación que tiene se va y explota por allá lejos. Solo tenía que soltarla. Sí. Entonces, el poder no estaba en la persona que iba a tirar la granada. ¿El poder dónde estaba? En la granada. La granada de la que iba a hacer todo el trabajo. La persona que tirara la granada, sea una ancianita de 90 años, sea un musculoso de 25 años, 28, así todo musculoso, 35, así como Arnold Schwarzenegger, así en esa época, en la época que él tenía 35, así, sea una persona así como musculosa o sea una ancianita, la granada es la que tiene el poder. Igualmente pasa con lo que aparece en la Biblia sobre el poder de Dios. ¿Qué es lo que tiene el poder? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Bien dijeron algunos, la salvación, el evangelio. Es la palabra de Dios, lo que sale de Dios. Para quienes no sepan, el evangelio es algo que Dios manifestó, algo que Dios dijo. Y eso que Dios dijo que iba a suceder, sucedió. Cuando miramos desde Génesis capítulo 3, aparece lo que Dios dijo que iba a suceder. Aparece no solamente porque Dios lo dice, sino porque ahí Dios mismo lo ejecuta. En Génesis capítulo 3. Es sombra, lo que sucede allá, es sombra de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el instrumento que Dios usó para que toda la humanidad fuera salva. Por eso le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando miramos la genealogía, vamos a mirar
el primer versículo de Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 es donde aparece la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando miramos el primer versículo de Mateo 1, dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿A quién nombra ese primer versículo? ¿A quién nombra? Hijo de David, hijo de Abraham. Nombra a Abraham y a David. ¿Abraham fue rey? No, Abraham no fue rey. Me voy a tener que meter el lapicero acá para no perder la genealogía. Abraham no fue rey. Abraham tenía una casa muy, muy grande. La casa de él tenía muchas personas. Pero aquí nombra a Abraham y nombra a David. La genealogía de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo empieza? Nombra a dos personajes que estuvieron distantes en el tiempo muchos siglos. Muchos siglos. Nunca se vieron físicamente mientras estaban en este cuerpo. Sí se vieron, porque ellos inevitablemente están vivos. Hay una diferencia entre la genealogía de Noé. Cuando miramos la genealogía de Noé, no sé si se acuerden, en Génesis capítulo 5, vamos a mirar la genealogía de Noé. El capítulo que más me gusta de la Biblia, ya algunos saben por qué. Este capítulo, el capítulo 5, dice, otro marcador, tengo otro lapicero por acá. Saquemos la lapicero, buscamos nuevamente. Dice el capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Así empieza este versículo. Aquí ya no está diciendo de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está diciendo de Adán, ¿sí? Aquí está diciendo de Adán. Pero cuando miramos algo que sucede constante en Adán es, en el caso de Adán y de su descendencia. Enoc aparece en el versículo 21, ¿no? El versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Ya saben por qué me sé este capítulo, lo conozco. Bueno, algunas personas ya saben, a través de este capítulo fue que yo recibí la salvación. En la genealogía de Adán aparece algo muy triste, muy lamentable, pero a la vez algo que muestra el corazón de Dios. Vamos a leer el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Aquí dice que él lo engendró a su imagen. Pero Adán, habiendo engendrado un hijo a su imagen, Adán, ¿cómo estaba? Ya había sido echado del paraíso. Él estaba en Edén, pero él fue echado. En el versículo 22 de Génesis 3 vemos cómo fue echado. Entonces, este Adán que fue desechado es el que engendró a su imagen. ¿Qué dice el versículo 4? Fueron todos los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Tenía 130 años. Y luego, y solo se nombra a Set, ¿no? Y luego 800 años. En total, ¿cuánto vivió? 930. Miremos el versículo 7. Dice el versículo 7. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Aquí en este versículo se nombra a Enos, ¿sí? Y se nombra a Set. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 8. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. No sé si se dan cuenta la proporción de lo que está apareciendo aquí en este versículo. Cuando digo la proporción aparecen varias palabras sobre Enos, ¿sí? ¿Qué aparece de Enos, por ejemplo? Y así como de Enos aparece de Mahalaleel, aparece de toda la genealogía hasta Noé. Pero, ¿qué dice? Por ejemplo, en el caso de Lamec también. De Lamec dice exactamente lo mismo. Lamec fue el padre de Noé, pero dice exactamente lo mismo que está diciendo de Enos. De cada uno dice lo mismo. ¿Qué dice? Dice quién lo engendró, por quién fue engendrado. Luego dice cuántos años vivió hasta que engendró. ¿Sí? Vivió, en el caso de Enos, ¿cuánto vivió?
Dice el versículo 9. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Vivió Enos 90 años. En 90 años es el promedio de vida de una persona, del común de las personas. El común de las personas máximo llega a los 90. En el caso de Enos, dice el versículo 9, vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Dice el versículo 10, y vivió Enos, después que engendró a Cainán, 815 años y engendró hijos e hijas. El versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. ¿Qué aparece? Aparece quién lo engendró. Luego, ¿cuántos años vivió? 90, ¿no? Hasta que engendró a Cainán. Luego aparece cuántos años vivió engendrando hijos e hijas. Así dice, ¿no? Engendró hijos e hijas durante muchos años. Vivió 905 años en total. Pero, ¿qué hizo durante todo ese tiempo? Engendró hijos e hijas. ¿Quién lo engendró? Él, cuando engendró a Cainán. ¿Y qué dice el resto de su vida? De sus 905 años, ¿qué dice? Engendró hijos e hijas y murió. ¿Sí? No sé si se dan cuenta, pero más del 70% de lo que se habla, más de los 70, me atrevería a decir que el 80% de lo que se está hablando de Enos es engendró, sería como el 90% realmente. Engendró. Se da el nombre de él y se dice engendró. Ahora, en el caso de la vida de todos los que se encuentran acá, si les preguntáramos, ¿usted qué ha hecho en las personas que tienen 20 años? En estos 20 años. Las personas que tienen 30, en estos 30. Las personas que tienen 40, ¿qué ha hecho en estos 40 años? Las personas van a nombrar muchas cosas. Yo entré a la universidad, yo estudié, yo hice tal cosa, estuve en el ejército, allá me pasó esto. Las personas pueden hablar y hablar y hablar. ¿Sí se acuerdan lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a María cuando estaban en las bodas de Canaán en Juan capítulo 2? ¿Sí se acuerdan qué le dijo? ¿Qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a María? María dijo algo a los criados, a los siervos. Pero, ¿qué le dijo Jesús a María? ¿Alguien se acuerda? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo? ¿Qué tienes conmigo? Vamos a leerlo. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 dice el versículo 4. Vamos a leerlo desde el 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué pregunta le hizo a María? Le hizo una pregunta, ¿no? Está en signo de interrogación. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Así le dice, es su mamá, pero que la que lo crió, así, la que le daba desayuno, almuerzo, comida. Pero, ¿qué le está diciendo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Cómo la llama? Mujer. ¿Qué tienes conmigo? Bíblicamente, ¿por qué dijo mujer? Bíblicamente, la mujer, ¿quién es? La iglesia. Nosotros somos la mujer. ¿Y quién es el marido? Cristo. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes conmigo? Lo que aparece en Génesis capítulo 5, que ahorita lo leímos, lo que aparece ahí, de Enos, lo que leímos de Enos, que vivió 905 años engendrando hijos e hijas y murió, y que antes engendró a Cainán a los 90 años. Eso que aparece de Cainán, ¿qué es lo que habla de Cainán? Se da el nombre de Cainán y solo aparece engendró. Tantos años y engendró. Para Dios, ¿por qué fue importante cuando Enos cumplió 90 años? Porque para que esté escrito en la Biblia, para que Dios haya permitido que esté escrito en la Biblia, es algo que Dios nos quiere mostrar a nosotros, algo que nos quiere decir. ¿Por qué Dios no nombró cuando él tenía 25 años? De pronto, Cainán no sabemos, pero hagamos una suposición, que él haya hecho como David, que él haya peleado contra un león, contra un oso. Así que a los 25 años así él se enfrentó así.
que trataron una vez de hacerle daño a sus padres y él peleó, a Set, ¿sí? Y él peleó así y con un palo entonces derrotó a muchos. ¿Cuántas cosas no habrán pasado todos los días de Enos? Pero no se nombra nada de eso, nada de eso se nombra. ¿Por qué no se nombra nada de eso? ¿Por qué Dios se fijó únicamente cuando cumplió 90 años? Enos cumplió 90 años y engendró a Cainán. Porque ese año Enos hizo lo que Dios le ordenó a Adán y Eva. Cuando leemos Génesis capítulo 2, Dios da una orden. Dios les dice, desde el capítulo 1 da la orden: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Dónde está el poder? Esa granada que tiró la ancianita. La ancianita no tuvo que tener músculos, ni tener así un lanzamiento como un beisbolista. ¡Fua! No, la ancianita lo único que hizo fue abrir la mano. Cuando en la Biblia dice, en Mateo 11, versículo 28, vamos a leer ese versículo. Mateo 11, versículo 28. Mateo, capítulo 11, versículo 28. Dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Que Él nos hará ¿qué? Descansar. ¿Pero quién? Solamente ¿quién puede descansar? Los que estén trabajados y cargados. Miren lo que dice el versículo siguiente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Cuando una persona hace las cosas por sí mismo, todo lo que nos haya hecho durante su vida, no sabemos cuántas cosas habrá él fabricado. Él hizo una casa grande, hizo una balsa con maderas, él se demoró de pronto 5 años haciendo esa balsa. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Eso qué tiene conmigo? ¿Qué tiene que ver? ¿A mí qué me importa? Traduciéndolo a un lenguaje actual, ¿sí? Como ahorita está de moda traducir al lenguaje actual, ¿eso a mí qué me importa? ¿Sí? ¿Qué tienes conmigo? Suena más elegante, ¿no? Más decente. ¿Qué tiene conmigo? ¿Qué tiene que ver con Dios eso que haya hecho Enos durante toda su vida? Que él peleó, que él defendió a su familia, que él hizo, no sé, una balsa. Todo eso que estamos hablando es como una suposición de una vida, de pronto de una persona. No nos imaginamos que Enos toda la vida se haya levantado, haya comido y se haya acostado. Y luego va al baño, hace su obra, así hace su obra. Entonces cava con un palo, con una estaca cava un hoyo, hace su obra, luego se acuesta. Luego se levanta, come, después de que come, su organismo digiere, tiene que ir con la estaca a hacer un hueco, hace su obra y tapa el hueco otra vez y vuelve y se acuesta. Luego se levanta, come, vuelve y descome, hace su obra y otra vez tapa y vuelve y se acuesta. ¿Eso era la vida de una persona? No. Él habrá tenido que enfrentar dificultades, habrá tenido que pelear y muchas cosas. Pero ¿qué es lo que está escrito en la Biblia? Lo que está escrito en la Biblia es engendró. Solamente hasta los 90 años se habla de Enos, porque en ese punto, cuando cumplió 90 años, sucedió algo importante, engendró. Por eso, para Dios, ¿qué es muy importante? El día que tú fuiste engendrado. Ese es el día muy importante. Una persona que se haya estado metiendo verdaderamente, se haya estado metiendo con la palabra de Dios, como en el caso de Martín Lutero, como en el caso de muchos siervos que vemos en esta época, cuando han recibido la salvación, hay algo que tienen claro. Fueron personas que estuvieron buscando en la palabra. Por ejemplo, no sé si ustedes conocen al pastor Rubén. El pastor Rubén hace poco compartió en la hora piadosa. Él desde los 12 años estaba leyendo la Biblia, desde los 12 años. Dios puso un corazón para buscar, pero no encontraba. Él asistió a una iglesia, asistió a otra, luego se mudó de ciudad, asistió a otra, conoció muchas denominaciones, doctrinas, pero no encontraba la paz para su alma. Pero entonces, como él estaba buscando, recibió la salvación.
¿Ustedes qué creen? ¿Él sabe cuándo recibió la salvación? Ay, no, eso fue como, yo creo que fue como en noviembre o, o octubre del año pasado, o eso fue cerca de medio año del año pasado. No recuerdo si fue a mitad de año del año pasado, no recuerdo exactamente, pero yo creo que recibí la salvación. No, eso fue como, sí, como noviembre, no, ya no me acuerdo, pero sí fue el año pasado. ¿Qué? Cuando una persona realmente había estado metiéndose con la palabra de Dios, había tenido ese mismo corazón que tuvo Martín Lutero. Su corazón estaba sediento de justicia. Ya les conté cómo él se flagelaba, ¿no? Martín Lutero estaba sediento de justicia. Cuando esa palabra que tiene poder, la palabra que tiene poder, hoy, leyendo 1 Samuel, capítulo 10, ¿qué dice el versículo 7? No sé si se acuerdan qué dice el versículo 7. Vamos a leer, ya para terminar, vamos a leer el versículo 7 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7. Ahorita lo leímos, ¿no? Lo leímos hoy. Dice el versículo 7. Dice, 1 Samuel, estoy en 2 Samuel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 7. Dice, y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. ¡Qué palabra tan poderosa! Sí. Dios está contigo. Haz lo que te viniera a la mano. ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Efesios capítulo 2 lo dice. Dios preparó buenas obras. Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya todo el mundo sabe cuáles son esas buenas obras. Dios quiere que nosotros anunciemos el Evangelio. Dios quiere que nosotros engendremos. Dios quiere que nosotros sembremos la palabra, que anunciemos la palabra, que repartamos la semilla, algo que no pueden hacer ni los ángeles. Ellos no pueden anunciar el Evangelio. Los únicos que pueden anunciar el Evangelio son los justos, los que han recibido la palabra, los que han sido engendrados, no por letra, no por carne, sino por el Espíritu. La palabra, las palabras que yo os he hablado, dijo nuestro Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Lo que Dios espera ver en nosotros es únicamente qué palabra hay en el corazón. Danos hoy nuestro pan de cada día, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo debemos orar a Dios? Danos hoy nuestro pan. El día de hoy, dame el pan de hoy. Ya ayer fue otro día, mañana será otro día. Bástale a cada día su propio afán. Dame hoy el pan. Dame hoy el pan. Padre, qué palabra que se quede en mi corazón. Esta palabra que acabamos de leer. Vamos a leerla nuevamente. Vamos a leer el versículo 7 nuevamente. Dice el versículo 7. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Dios está con nosotros. Dios está contigo. Anuncia el Evangelio. No te detengas. Si ahorita tú estabas pensando, no sé, prender el televisor, ver una película, ¿sí? Sí lo puedes hacer, no estoy diciendo que no. Pero considera antes, dale 5 minutos a hacer un video. Anuncia el Evangelio. Lo que Dios va a ver no es cuánto tú te reíste con la película. O si viste un partido de fútbol, uy, cómo tú te emocionaste con ese partido de fútbol. ¡Ay, gol! ¡Ay, casi hace el gol! Lo botó. Dios, nada de eso. Para Dios todo eso es, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿Qué es lo que sí tiene que ver con Dios? ¿Qué personas han escuchado palabra de ti? ¿En qué personas ha sido sembrada la palabra a través de ti? Eso es lo que Dios nombra de ti. Eso es lo que sucedió en Enos cuando pasaron 90 años. Cuando miramos, así pasó exactamente con todos. Solamente hubo uno con el cual no, y yo lo nombré. En el versículo 21 habla de Enoc. Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. ¿Qué dice el versículo que sigue? Vamos a leer ya, ahora sí, un último versículo. Vamos a leer este último versículo ya para terminar. Vamos a leer Génesis capítulo 5, versículo 22. Génesis capítulo 5, versículo 22. ¿Qué fue lo que pasó con Enoc?
Muchas personas se inventaron el libro de Enoch, se inventaron, eso es un invento, no sé si sabían, eso es un invento que surgió y le ponen misticismo y le ponen efectos y le ponen música y la gente está corriendo detrás de fábulas. Cuando ustedes miran lo que están diciendo que supuestamente es el libro de Enoch, son obras y obras y obras que supuestamente dicen que hizo Enoch. Se le inventaron una película a Enoch, así como hoy inventamos la película de La Granada, así, o inventamos hoy como que 2 o 3 películas, así, escenas de película. Así como nos inventamos escenas de película, así se han inventado de Enoch película, pero han dicho, eso es original. Eso Dios lo mandó así, hablando de todo lo que Enoch hizo. Dios, ¿qué tiene eso que ver con Dios? Dios, ¿qué es lo que dejó retratado? Donde está la palabra, donde la semilla ha engendrado, donde la semilla ha dado fruto, ha engendrado, ha dado fruto. Vamos a leer el versículo 22. Génesis capítulo 5, versículo 22. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días, el versículo 23, fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Por qué en la Biblia de Enoc aparece algo más? De los demás no aparece. De los demás aparece lo que vimos de Enos. Pero ahorita, leyendo de Enoc, aparece algo más. ¿Qué cosa aparece? ¿Qué cosa de más aparece? No sé si se dieron cuenta. Dice, caminó con Dios después que engendró a Matusalén, o sea, después de los 65 años, Enoc caminó con Dios. Así dice, ¿sí? Miren lo que dice el versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dice así, ¿no? El versículo 24. Caminó Enoc con Dios y desapareció. Dice así, ¿no? Y desapareció. Y desapareció. Caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Dios le llevó. Solo hay 3 personas en quienes ha sucedido esto. Ya sabemos, es Elías, Enoc, primero que todo, Elías, y luego nuestro Señor Jesucristo. 3. Enoc, ¿qué pasó? Caminó con Dios. Eso quedó registrado en la Biblia. Caminó con Dios. Para Dios es importante esto. Únicamente lo que ha dado fruto de la palabra de Dios. Lo que verdaderamente tiene poder, la palabra de Dios. Disculpen que nos hayamos extendido hoy un poco, pero este punto es muy importante. Este punto de qué es lo que Dios espera ver en nosotros. Lo que Dios espera ver es su palabra en nuestro corazón. La palabra de Él dice que Jesús ya llevó el pecado del mundo. Muy pocas personas pueden recibir esta palabra, pero eso dice la palabra de Dios. Dice la palabra que Jesús terminó con el pecado. Dice la palabra que el fin de la ley es Cristo. Todo lo que dice la palabra es importante, pero muy pocas personas pueden recibir la palabra. La mayoría recibe si encaja dentro de alguna doctrina específica. Si encaja dentro de la religión 387 o la religión 27 o la religión, no sé, 555. Así, si encaja dentro de alguna religión específica, la gente recibe. Pero ¿quién recibe la palabra francamente? Hasta hoy Dios no le ha dado oídos para oír ni corazón para entender a muchas personas. Pero la tarea tuya es anuncia, haz videos. No solamente, lamentablemente las redes las redes sociales se están usando para hacer videos propios. Hacer videos donde solamente se muestre la persona. Mostrarse cómo se ve, cómo quedó arreglado, cómo se le ve su cuerpo, la musculatura. Pero ¿quién está haciendo videos para anunciar el Evangelio? Hay justos que lo están haciendo. ¿Y por qué hay otros justos que todavía no? Ay, no me gusta cómo se me ve la piel, no me gusta cómo se me ve tal cosa, no me gusta. Hay muchas formas de hacer videos. No es necesario que salgas. Si no quieres salir, no salgas. Mira, entra a TikTok, apenas termine este en vivo y escribe videos cristianos. Y mira lo que están haciendo personas que no tienen el Espíritu de Dios. Mira cómo están llegándole a miles y miles de personas mostrando algún versículo. Muestran un versículo y las personas tiene 10,000, 20,000 vistas porque mostró un versículo. Pero es alguien que no les va a explicar la salvación. No les va a explicar el Evangelio.
Haz videos. Si no quieres salir, no hay excusa, hay otras formas. Consume material, entra a TikTok y escribe videos cristianos, prédicas cristianas, mensajes cristianos, escribe cosas así. Y mira lo que están haciendo personas que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y anuncia el Evangelio. Lo que Dios espera ver de ti es el Evangelio. Todo lo otro que tú hayas hecho, la casa que tú te compraste, el carro, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Dice Dios. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos das para considerar tu palabra. Gracias porque a través de los versículos que hemos considerado el día de hoy, podemos ver lo que a ti te interesa. Sabemos que en la Biblia dice que lo único que tú miras es el corazón. Pero cuando miramos lo que tú retrataste de estos grandes personajes que fueron parte de la historia de nosotros, pero lo único que está escrito de ellos es lo que tú realmente miras. ¿Qué hay? ¿Qué se ha engendrado? Lo que tú esperas ver es qué ha engendrado tu palabra. Las personas lamentablemente están encerradas en teología, en conocimiento, así como los fariseos. Tenían mucho conocimiento, pero nada de eso era para vida. Todo eso ¿a dónde los llevó? A la muerte. Hay personas que en esta época, creyendo ser cristianos, tienen mucho conocimiento de muchas áreas y tienen renombre. Delante de los seres humanos tienen renombre. Pero ¿qué sirve eso si no son portadores de vida? ¿Qué sirve eso si no son árbol de vida? Tu palabra dice, por sus frutos los conoceréis. Y también tu palabra dice, el fruto del justo es árbol de vida. Lo que tú quieres es que las personas coman de esa agua de vida que sale de nosotros. El que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Nosotros somos portadores de la vida. Permite que las personas que nos rodean inevitablemente reciban esta agua. Los que van a tener oídos para oír van a recibir. No nos detengamos ni nos concentremos solamente como a ver a qué persona nos rechazó, qué persona no quiso. La tarea que tú nos diste es anunciar el Evangelio. Sí vamos a tener aflicción, porque vamos a ver personas que queremos que reciban, pero que su corazón no puede todavía recibir. Para eso nos muestras, para que oremos por esas personas, para que su corazón sea arado, para que puedan recibir. Lo que tú quieres es que nos enfoquemos en sembrar tu palabra, sembrar el Evangelio. Guíanos, ayúdanos. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.